Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la iglesia como comunidad interpretativa por excelencia. La iglesia como comunidad interpretativa por excelencia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Buscamos la palabra de Dios, hermano. La única regla de fe y conducta. Y buscamos Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando hablamos de la iglesia como comunidad interpretativa por excelencia, estamos hablando de cosmovisiones. Estamos en un mundo donde hay diferentes acercamientos a las realidades que vivimos. Realidades que golpean nuestra vida diaria, realidades que golpean nuestra realidad. Como dice un autor, el neopaganismo o el paganismo ha resurgido en Occidente. Y el paganismo viene con una cosmovisión. Él nos dice que detrás de la mayoría de estas cosmovisiones paganas, si no todas, dice él, hay una visión de la naturaleza como una entidad sagrada, capaz de revelar su sabiduría secreta a aquellos que logran discernir sus niveles de significado más profundo. En pocas palabras, ese resurgir del paganismo adora la creación. Ese resurgir del paganismo ve en la creación misterios que mediante diferentes fórmulas mágicas llamadas ocultismo, brujería, Wicca, como usted quiera llamarlo, se pueden despertar, se pueden descubrir esas fuerzas de la naturaleza y tratar de controlarlas. Por lo tanto, el paganismo busca interpretar la realidad que vivimos y para eso piensa en forma mágica, piensa en forma totalmente alejada de lo que es la realidad palpable. Lo mismo ocurre con las cosmovisiones ateas, cosmovisiones que niegan la existencia de un ser divino y por lo tanto
no tienen una base para una moralidad autoritativa. Y por tal razón, en cierta medida, tienen que tomar del cristianismo para así poder llevar a cabo su agenda atea. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cristianismo, entra en discusión una idea del posmodernismo. El posmodernismo es el movimiento filosófico, como muy bien dice su palabra, posterior al modernismo, que comienza principalmente con la Revolución Francesa. Y el posmodernismo nos habla de que existen diferentes comunidades interpretativas. El paganismo puede ser una comunidad interpretativa, el ateísmo otra comunidad interpretativa, así sucesivamente, y la iglesia se ve dentro de ese entorno como otra comunidad interpretativa, ¿verdad? Que tiene su propio lenguaje, que está identificada con su narrativa y que busca interpretar las realidades que vemos de la vida. Por lo tanto, para los pensadores posmodernos, aquellos que son más lenientes con la iglesia, ven a la comunidad de fe como una comunidad también interpretativa dentro de nuestra realidad de vida. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con eso, hermano? Podemos dar varios ejemplos para que veamos que la fe cristiana sigue siendo, y la iglesia, el modelo y comunidad interpretativa por excelencia. Y podemos tomarlo de los issues que están reviviendo nuevamente en el mundo y que hemos tocado muchas veces en nuestro programa. Podemos comenzar con el aborto. Veamos el aborto. El aborto, número 1, se le llama en las comunidades que están apoyando este método que ellos llaman anticonceptivo, y este es el primer problema que tenemos, ¿verdad? Con eso, de planificación familiar, todos esos eufemismos, si podemos llamarlo así, le llaman interrupción del embarazo. Mire el problema de esa cosmovisión. El problema de esa cosmovisión es que lo que usted interrumpe se puede reanudar. Por lo tanto, el término interrupción del embarazo es un término engañoso, que no se adhiere a la realidad, que lo que busca es engañar, que lo que busca es crear un eufemismo para no llamar las cosas como son. Y en ese sentido, pues ya tenemos un problema aquí de lenguaje, de semántica. Ese es el primer problema que nosotros tenemos. Los otros problemas que tenemos con el aborto es el acercamiento que tenemos al embarazo en sí. Como muy bien dice la ciencia médica, en el momento de la concepción ya la vida ha comenzado. Ya la vida está presente. Ya está en gestación un ser humano. Por lo tanto, cuando los promotores del aborto te hablan que eso es un grupo de tejidos y de venas, etcétera, etcétera, despreciando la vida, están mintiendo. Porque la vida comienza en la concepción, como muy bien plantean los médicos, como muy bien se plantea la medicina. Pero aún más, mire cómo la cosa se va complicando. Como todo el mundo sabe, la realidad, volvemos a la realidad, ¿verdad? La realidad. Tenemos un ser humano en formación en el vientre de la mujer y muchas veces dentro del mundo de pecado que señala la Biblia, muchas mujeres quieren cometer un aborto, hacer un aborto. En ese sentido,
hay un problema moral. ¿Cómo usted le quita la vida a su hijo? Por lo tanto, volvemos y usamos otros eufemismos. Hablamos del derecho de la mujer sobre su cuerpo, del derecho de la mujer a hacerse un aborto. ¿Y cuál es el problema de eso? El primer problema que tenemos es que ¿quién se inventó que eso era un derecho? ¿En qué mente cabe que usted tiene derecho a matar a su hijo? ¿En qué mente cabe que usted utilice argumentos legales para aprobar el asesinato de su hijo? Entonces, tenemos ese argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo. La mujer, si podemos conceder que la mujer, bueno, tiene una responsabilidad con su cuerpo, pero también tiene una responsabilidad con su vida. Y por lo tanto, dentro de esa responsabilidad está tener una sexualidad correcta y una sexualidad que responda a las realidades que significa la concepción, el embarazo y la responsabilidad de criar hijos. Por lo tanto, la cosmovisión pagana, la cosmovisión posmoderna, la cosmovisión de hablar de que el feto no tiene derechos, va contra la realidad que vivimos. Y por eso toda esa argumentación y todo ese invento de que el feto no tiene derecho y tenemos que llevarlo a nivel legal y elevarlo a nivel de los tribunales para así poder conceder autoridad de matar a nuestros hijos. Pero la cosa se complica. Cuando un hijo viene con posiblemente malformación, ¿verdad? Porque ahí también los médicos se han equivocado. Viene con malformación y cuando nace pues no tiene la malformación, pero eso sería otra discusión. Entonces entra otra argumentación. La argumentación es que pues esos muchachos vienen a sufrir y no debemos traer hijos a sufrir aquí porque eso es terrible el sufrimiento. Mire, hermano, mire el problema que tenemos con esa argumentación. El problema básico es que nosotros tenemos que respetar la vida. Porque en el momento que comenzamos a argumentar en esa forma, estamos viendo al feto, estamos viendo la vida como un problema. Y entonces empezamos a hacer categorías de los problemas. Por ejemplo, en Islandia, actualmente en Islandia, ya no nacen niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque Islandia tiene una ley de abortar los niños con síndrome de Down. Y todos somos testigos en el mundo como muchos seres humanos, miles de seres humanos con síndrome de Down son funcionales, viven, se casan, pero cuando la vida no tiene el valor que debe tener por todas estas leyes y por todos estos inventos paganos, entonces empezamos a matar por malformación. Y entonces, como ya creamos ese espacio legal que el feto dentro de la madre no tiene derechos, por lo tanto, podemos abortarlo. Y el que sabe lo que es un aborto, no voy a describirlo aquí, sabe lo terrible que es un aborto. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿y si el niño nace? ¿Tiene el mismo valor? ¿Por qué permitir que el niño siga sufriendo? Y entonces empezamos con la filosofía de los nazis, con la filosofía de Corea del Norte, que los que tienen defectos, síndrome de Down, retraso mental, afectan el desarrollo de la raza humana. Y empezamos a matarlos, como hicieron los nazis, como se hace en Corea del Norte, como se hacía en Esparta.
porque no había perfección según los conceptos de perfección que el hombre caído ha creado. Entonces le hemos quitado el valor a la vida, le hemos quitado el valor a lo que Dios ha creado, y la imagen de Dios en el hombre es obviada, pateada, sacada del medio, para que poco a poco vayamos siguiendo asesinando a diferentes seres humanos. Ese es el problema de estas cosmovisiones. Estas cosmovisiones no se acercan a la realidad. Estas cosmovisiones lo que hacen es envalentonar el pecado. Entonces, como comunidades interpretativas, lo que persiguen es el egoísmo, lo que persiguen es los intereses personales, lo que persiguen son los beneficios muchas veces económicos. Por ejemplo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional llegó a decir en una ocasión, y una mujer de edad, pues que el problema eran los ancianos, porque los ancianos viven mucho tiempo ahora y crean problemas económicos, y hay que resolver ese problema. Y yo me pregunto, ¿cómo usted va a resolver ese problema? Y por cierto, quien lo dice es una anciana, que es parte de la locura, ¿verdad? ¿Cómo usted puede resolver ese problema? La única forma que usted puede resolver ese problema es que usted llegue a la conclusión que si los seres humanos llegan a una edad y no son funcionales y no sirven según los parámetros que usted se ha inventado, es hora de eliminarlo. Entonces el concepto de la vida, el valor de la vida establecido en la Escritura, ese valor de la vida es pisoteado, es obviado, es tirado a la basura. Es parte integral del asesinato, es parte integral de lo que ocurre poco a poco en nuestro país. Lo mismo ocurre con la ideología de género. Cuando usted nace, a menos que, ¿verdad?, haya una malformación, que vamos a explicar eso más adelante, usted nace con órganos reproductivos según su sexo. O usted es hembra o usted es varón. Más nada, esa es la gran realidad. Y eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. La ideología de género nos quiere vender la idea que la sexualidad, o sea, el género, mejor dicho, es una construcción social. Que usted puede nacer mujer, usted puede nacer hombre, pero la verdad es que usted es una mujer encerrado en un cuerpo de hombre. Me tengo que reír porque es algo que raya en la locura, aunque ellos no lo quieran reconocer. Y por lo tanto, pueden haber hombres con vulva, como ellos dicen, y pueden haber mujeres con pene. Lamentablemente, toda esta locura no responde a la realidad. Responde a una total locura que va contra todos los libros de biología y contra toda ciencia. Y por lo tanto, se ha creado ese mito que usted puede cambiar de sexo. Mire qué interesante. Vamos principalmente con los hombres. Para cambiar de sexo, pues los hombres se someten a una operación quirúrgica, la cual conlleva la castración y al mismo tiempo crear una vulva, lo cual es una imposibilidad científica. Porque usted va a seguir siendo hombre, guste o no le guste. Su ADN es de hombre. Todo lo que hay en su sangre es de hombre. Y usted ha sido mutilado, totalmente mutilado. Y no importa lo que usted se haga, las hormonas que usted se ponga, por eso se tiene que poner hormonas, porque va contra la naturaleza, contra la realidad. Y la realidad de todo, valga la redundancia, es que continúan los suicidios en un alto grado en todas estas personas que se someten a operación, sean hombres o sean mujeres, y han caído en el engaño
que puede ocurrir un cambio de sexo cuando no es verdad. Así ocurre en todos los ámbitos, hermanos, cuando tenemos cosmovisiones que no responden a la realidad, que no responden a lo que Dios ha establecido. El cristianismo tiene una cosmovisión que responde a la realidad. Por eso leímos el pasaje del trigo y la cizaña. Porque dentro de esa cosmovisión van surgiendo interrogantes que queremos en esta noche, ¿verdad?, mencionar. Van surgiendo interrogantes. Y esas interrogantes las Escrituras las contestan. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa, y viene de Cuba, La Habana, Cuba, y dice así: evangélicos en Cuba reafirman que el matrimonio es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Líderes de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial una declaración en la que reafirmaron su posición contraria al matrimonio igualitario. Bueno, lo que se llama matrimonio igualitario, pero lo voy a discutir más adelante. Ellos consideran que dentro de la reforma a la Constitución del régimen cubano, esta es una propuesta totalmente incompatible con el pensamiento de los padres de nuestra patria. En un documento compartido en redes sociales por algunas de las iglesias que lo firmaron, se considera la familia, según enseña la palabra de Dios, como una institución divina a través del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Varias iglesias evangélicas, un gran porcentaje de iglesias evangélicas, señalan textualmente que la propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es totalmente incompatible con la historia, los valores culturales y el pensamiento de los padres de nuestra patria, y que en su implementación como política de Estado lesionaría los derechos de la niñez y del ejercicio responsable de la paternidad, así como otros derechos elementales. En un tercer punto, se defienden de la etiqueta de homofóbico, que es un truco, parte integral de estos movimientos, ya que afirman no temer ni rechazar a las personas homosexuales, cumpliendo con el mandato divino: les amamos, oramos por ellos y les predicamos el Evangelio. Lo que no quita que se le incluyan como a toda persona que no ha tenido un encuentro genuino con Jesús, como pecadores que necesitan regeneración. El amor de Dios es para todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual, ideología política o religiosa, para ser regenerados y transformados una vez que hayan procedido al arrepentimiento por medio de la fe en Jesucristo, declaran estos hermanos cubanos. Por último, el texto manifiesta que la Iglesia cubana, como parte integral de la sociedad, se preocupa y por lo tanto tiene derecho a tener una voz pública en pro del bien común. La Iglesia cubana, estos hermanos de diferentes denominaciones de la Iglesia de Cuba, han decidido, si lo podemos ver desde el punto de vista escatológico apocalíptico, ser testigos en medio de las tinieblas, ser testigos en medio de Babilonia, no recibir la marca de la bestia, porque estas organizaciones que usted ve aquí, hermanos, son la contraparte de otras organizaciones religiosas en Cuba que son apóstatas, que le hacen el juego al gobierno, que le hacen el juego a toda esa apostasía. Iglesias liberales, iglesias que van muriendo, iglesias que tienen otros intereses. Y usted ve, mire, cuando usted lee la noticia, la sabiduría de estos hermanos, que se van con la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dicen al gobierno cubano y a la isla de Cuba, a sus compatriotas, que la palabra de Dios es clara, que el matrimonio entre un hombre y una mujer, que el concepto de familia establecido por la Escritura es levantar a los hijos en una familia nuclear. Y al mismo tiempo se van a la historia, una interesante, ¿verdad? Apelando a los padres fundadores o a los padres cubanos, los cuales jamás
pasaría por la mente de ellos una cosa como esta. Son testigos de Jesucristo en medio del cañaveral, en medio del problema terrible que puede ser una sociedad sin libertades y sin Dios. Testigos de Jesucristo en medio del dolor del pueblo cubano, llamando a arrepentimiento no solamente a su gobierno, sino al pueblo cubano, para que se acerquen a los pies de Jesucristo. Oramos por estos hermanos y los felicitamos en esta hora difícil. Pasamos a la pregunta bíblica. Mira, yo tengo una pregunta aquí muy interesante, ¿verdad? Que quiero contestar de la hermana Gloria de Carolina. Un saludo a la hermana Gloria. Ella dice si es correcto bendecir animales en el templo. Bueno, la verdad, hermana, que yo no veo nada de eso, ¿verdad?, en la Biblia. Déjeme ser un poquito más amplio, ¿verdad?, en esto. Nuestra sociedad, la sociedad puertorriqueña, pues ya es una sociedad tecnológica, ¿verdad?, donde en la agricultura regularmente ya se utiliza maquinaria. ¿Verdad?, que por combustibles fósiles, diferentes combustibles fósiles, y se utilizan para arar la tierra y preparar la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, en la antigüedad, eran los animales de carga, los animales de tiro, como se les llamaba, ¿verdad?, bueyes, etcétera, etcétera, los que se utilizaban y eran la fuente de vida de esos agricultores. Por lo tanto, yo no veo problema en sociedades así, que todavía existen en nuestro planeta, muchas, por favor, que usted esté preocupado por su animal de tiro, que esté enfermo, y que usted ore al Señor para que proteja la vida de su animal, que es el sustento de su familia. Yo no tengo ningún problema con eso. Creo que hasta es lógico, porque el Dios que nosotros servimos es dueño de todo y nos protege y nos cuida. Ahora, de ahí hacer una ceremonia, un culto, para llevar animales al templo a bendecir, yo no sé para qué, ¿verdad? Yo tengo una gata que adoro, que quiero mucho, ¿verdad? Pero yo no voy a orar, bendecirla, porque es que eso no es bíblico. Y yo que soy pastor, téngalo por seguro, que no voy a hacer una actividad para que la gente traiga su periquito, yo no sé qué, para que llore por su periquito y lo bendiga. Eso yo no lo veo en ningún sitio en la Escritura. Si usted pues pertenece a una iglesia que hace eso, pues yo le exhorto que salga de allí. Siempre esa es mi exhortación, ¿verdad? Que es la hora muchas veces de salir de congregaciones liberales o salir de congregaciones así medias, que tienen así actividades medias demenciales, y centralizarse en el Cristo vivo, ¿verdad? En el Cristo de la realidad. Siguiendo con nuestro tema de la comunidad interpretativa, ¿verdad?, por excelencia, seguimos descartando todas estas comunidades posmodernas, comunidades paganas, comunidades ateas, que no se acercan a la realidad del mundo como debe ser, que quieren obviar esa realidad, que quieren darle la espalda a esa realidad. Entonces, quieren reinterpretarla según concesiones ideologías para responder a unas satisfacciones intelectuales, para escribir libros, para que otros se los compren y que entre ellos se feliciten y se aplaudan y hayan presentaciones de libros. Pero cuando llega la vida, la verdadera vida, pues entonces no hay aplicabilidad de esas teorías, de esas ideologías, de ninguna clase. En ese sentido, y esto es muy importante, el cristianismo observa al mundo natural, lo observa
con los espejuelos de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y se acerca al estado de la naturaleza y declara que en el mismo hay belleza y hay fealdad. Declara que en la naturaleza creada por Dios hay problemas de toda índole. Y al mismo tiempo hay triunfos de toda índole. ¿Y por qué viene eso? Ahí viene la problemática que dije que iba a hablar. Dios creó todas las cosas buenas, hermano. Dios creó un campo bueno. Pero el pecado entró en esa naturaleza. El pecado tergiversó la naturaleza y tergiversó la visión del hombre sobre la naturaleza. Y Dios, en su sentencia por el pecado del hombre, dijo que la tierra le iba a dar cardos y espinos, que es una referencia no solamente a que el trabajo iba a ser difícil, iba a ser duro, sino que se iban a introducir enfermedades, se iban a introducir malformaciones, se iban a introducir la dificultad de la vida por el pecado, las dificultades profundas de la vida. Esas dificultades que iban a retrasar el progreso del ser humano, del hombre y la mujer, que iban a afectar. Entonces, esa es la cizaña. Recuerde que el campo es el mundo, dijo Cristo. Cristo interpretó. Y el enemigo es aquel que sembró la cizaña, que es Satanás. Y esa es la realidad del mundo. La cosmovisión cristiana, a diferencia de esas cosmovisiones que he mencionado, ve la realidad del mundo y parte de una premisa muy importante: el mundo está caído y el ser humano es malo por naturaleza. Ese punto lo pierden de perspectiva muchas de estas filosofías, muchas de estas ideologías. Creen que el hombre es bueno por naturaleza y que por lo tanto el ambiente, etcétera, etcétera. Pero no, hermanos, la Biblia dice que el hombre está caído, que la naturaleza creada por Dios ha sido afectada por el pecado. Entonces la cosmovisión cristiana, por eso hablamos de la iglesia como la comunidad interpretativa por excelencia, porque el acercamiento que hace a la iglesia a esa naturaleza, a esa realidad, es el acercamiento correcto. Es ver las cosas como son. No es ignorar los aspectos de la naturaleza que incomodan a muchos, que incomodan posiblemente a nuestro sentido de la moralidad o el sentido estético, ¿verdad? Que frente a eso hay un marco teológico, como nos dice un autor, para interpretar correctamente esa problemática. No es negar la realidad. Las ideologías quieren negar la realidad. Las ideologías quieren hablarnos de un paisaje donde los ríos van y se mueven y los pájaros pululan y hay colores y belleza, y nunca ver dentro de ese paisaje la muerte, el dolor, la podredumbre. No pueden verlo, porque han creado un mundo contrario a la realidad. No quieren ver la cizaña, no quieren ver la muerte. En ese sentido, el cristianismo nos invita a ver que la creación de Dios, que habla de que hay un creador, ha sido afectada por el pecado. Mire, hermano, si hablamos del Puerto Rico de hoy, es un Puerto Rico con muchos problemas sociales.
pero es un Puerto Rico que busca en alguna forma, usted lo ve en los tribunales, usted lo ve entre los políticos, que es sorprendente, deben ser nuestros líderes, deben ser nuestros ejemplos. Usted ve en la familia, lo ve en la escuela. Cómo la gente no quiere asumir su responsabilidad. No quiere asumir la responsabilidad de la crianza correcta de sus hijos. Y cuando sus hijos son un problema en la escuela, cuando sus hijos son malos estudiantes, cuando sus hijos son profundamente mentirosos, los padres que tenemos ahora son los padres que van a la escuela a retar al maestro, a retar la autoridad. Es el mundo que no quiere asumir responsabilidades. Es el mundo que quiere juzgarte increíblemente por etnias, por competencia. Es el mundo que busca que O.J. Simpson gane en el tribunal, no por la verdad, si mató o no mató a su esposa, sino porque es negro. Y por lo tanto la sociedad blanca lo quiere condenar. Entonces no asumen la responsabilidad. Y se lleva esto y se trivializa a niveles horrendos. Niveles de hecatombe social. En la sociedad que nuestros políticos quieren llegar al poder y inmediatamente quieren instalar un esquema de fraude, como el ex legislador que acaban de arrestar ayer, bajo un esquema de fraude. O sea, es tan descarado que es nuevo en nuestra legislatura e inmediatamente piensa en robar. Y después es tan descarado que frente a las cámaras de la televisión de nuestro país no quiere asumir su responsabilidad. Es aquellos que viven en el desorden matrimonial y llevan a sus amantes, o como decimos en Puerto Rico, a sus cortejas, a los lugares de gobierno y usan la violencia contra ellas y después son tan descarados de no asumir su responsabilidad porque son corruptos en todo el sentido de la palabra. Entonces buscamos usar eufemismos contra eso. El cristianismo no usa eufemismos. La iglesia es la comunidad interpretativa de la realidad por excelencia, porque la iglesia, el cristianismo, toma la escritura como lupa, toma la escritura como microscopio, toma la escritura como lente excelente para acercarse al problema del ser humano. En ese sentido, hermano, en ese sentido, tenemos que ver, y voy a leer unas palabras del doctor Alistair McGrath, teólogo inglés. Él dice que la teología cristiana ofrece desde su punto de vista particular un mapa de la realidad que, aunque no es exhaustivo, se corresponde con las características observables de la naturaleza. El mapa se corresponde con el paisaje y la teoría, con la observación. La teología cristiana hace posible una forma de ver las cosas que es capaz de acomodar la totalidad de la experiencia humana y volverla inteligible a través de sus esquemas conceptuales. La teología cristiana nos ofrece un mapa mental, un esquema que es capaz de explicar mucho de lo que observamos en la naturaleza, si no todo. Por lo tanto, las comunidades paganas, las comunidades que practican ocultismo, se llame como se llame, las comunidades de ideología de género, las comunidades ateas, parten de sus premisas que no responden a la realidad, que buscan
castrar y posteriormente suturar esa realidad pensando que al cicatrizar la sanidad que ellos creen que va a venir, va a traer un cambio a lo que ellos quieren creer. Y eso nunca va a ocurrir. Porque la realidad seguirá siendo la realidad. Porque esa realidad fue creada por Dios. Así que yo te invito en esta noche a que te acerques al cristianismo, a los pies de Jesucristo, y veas la realidad que nos enfrentamos y la lucha que tenemos por delante. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente. Amén.